Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a estar presentando una breve síntesis acerca de la gestión de usuarios, roles y permisos aplicados a nuestro manejador de base de datos, el cual es SQL Server. Antes que nada, deseo destacar que ese es el grupo número 3, el cual cuenta con los siguientes integrantes: Edwin Vázquez, Josh Liriano, Samuel Jiménez, Vallardo Ortiz y Russell Martínez. La persona que les habla es George Liriano y en esta ocasión voy a estar destacando y hablando acerca de la administración de usuarios. En primer lugar, es necesario aclarar que un usuario o administrador de base de datos, mayormente conocido como DBA, es una persona profesional que maneja la información dentro de una base de datos. Asimismo, un DBA se asegura de que la base de datos de una organización en concreto y todas y cada una de sus aplicaciones relacionadas funcionen eficientemente siempre y en todo momento. En ese mismo aspecto, deseo aclarar que en nuestro caso utilizamos el manejador de base de datos de Microsoft SQL Server Management Studio. Realmente, para que una persona pueda acceder a un determinado servidor de base de datos, se deben crear unas credenciales o cuenta que les servirá de acceso a la hora de iniciar sesión. Esto debido a que el sistema nos pide que nos autentiquemos antes de poder empezar a tocar los datos, cosa que es muy importante, ya que no queremos que un intruso acceda a la información privada y demás aspectos confidenciales de manera general. En verdad, algo que es necesario saber es que existen diferentes tipos de usuarios en una base de datos, o mejor dicho, se les atribuyen roles distintos. Ahora, cabe destacar que entre algunas características importantes que este nos permite obtener se encuentra la independencia lógica y física de los datos, que esta se refiere a que todas y cada una de las informaciones que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos se puede usar de una manera adecuada. Asimismo, se encuentra la redundancia mínima. Esta hace referencia a que la información que tenemos en vamos a decir, en nuestra base de datos se puede usar correctamente y no va a presentar ningún tipo de error. También, otra característica es la seguridad de acceso y auditoría. Esto quiere dejar dicho que nuestra base de datos va a presentar una buena seguridad para evitar que cualquier persona malintencionada intente acceder a nuestra información. Y otra característica es el respaldo y la recuperación de datos. Esto quiere decir que vamos a poner el caso de que no nos dio el tiempo a guardar una información o algún trabajo por X o por Y razón. Entonces, nuestro manejador de base de datos, SQL Server, nos brinda la oportunidad de poder guardarlo de una forma correcta y bastante efectiva. Bien, para proseguir, ahora voy a estar hablando acerca de la asignación de roles. Para continuar, debemos tener en cuenta que los roles dentro de un sistema de base de datos son considerados como un conjunto de permisos o privilegios que se les otorgan a los distintos tipos de usuarios. Cabe destacar que los roles en SQL Server se crean y se descartan utilizando el mismo proceso que para realizar cualquier cambio de objeto de base de datos de forma específica. Ahora, me complace destacar que entre los principales roles que proporciona Microsoft SQL Server se encuentran los siguientes: DB Owner, el cual se caracteriza porque tiene permitido realizar todas las actividades de mantenimiento y configuración en la base de datos, así como borrar también la base de datos de forma directa. Otro rol que tenemos acá es el DB Security Admin, el cual se caracteriza porque puede modificar los roles personalizados y administrar los permisos de los usuarios de manera general. Otro rol que tenemos es el DB Access Admin, el cual se caracteriza porque puede agregar o eliminar el acceso a la base de datos para grupos de usuarios específicos. Otro rol que tenemos acá es el DB Backup Operator, el cual se caracteriza porque puede realizar copias de seguridad de la base de datos. Acá, otro rol que tenemos es el DB del DDL Admin, el cual se caracteriza porque puede ejecutar comandos DDL en la base de datos, es decir, permite la creación de múltiples objetos dentro de la misma. Acá tenemos otro rol, el cual es el DB Data Writer, el cual se caracteriza porque puede agregar, cambiar o eliminar cualquier tipo de dato de las tablas. Y por último, pero no menos importante, tenemos al rol DB Data Reader,
el cual se caracteriza porque está limitado a solo leer los datos de forma directa de las tablas. Bien, ahora los voy a estar dejando con mi compañero Bayardo, el cual les va a estar hablando acerca de la gestión de permisos. Bien, la gestión de permisos. Los permisos o privilegios en una base de datos son los que definen una actividad concreta que puede realizar un usuario en dicha base de datos de manera general. Sin duda alguna, los permisos están fuertemente relacionados con los roles, ya que los roles son un grupo de permisos y que a su vez recordemos que definen el tipo de usuario. Actualmente en las versiones de SQL Server existen unos 250 tipos de permisos diferentes agrupados en categorías, por lo que nos permite comprenderlo de una forma bastante sencilla. Algunas de las categorías de privilegios que tenemos son el control. Este otorga todos los permisos definidos para el elemento protegible. Luego está alter, da los permisos necesarios para poder crear, modificar y eliminar elementos protegidos. Luego está create, nos da la capacidad de crear elementos protegidos en la base de datos. Después está view definition, que permite al usuario obtener acceso a los metadatos. Y por último, references. Este es necesario para poder crear las restricciones de claves foráneas o foreign keys para hacer referencia a esa tabla. Ahora los voy a dejar con mis otros compañeros que les van a estar dejando varios ejemplos referentes al tema. Estos compañeros son Samuel, Edwin y Roosevelt. Creación de roles en nuestro gestor de base de datos, que en este caso es SQL Server. En primera instancia, lo que debemos de hacer es asignarle al usuario una base de datos sobre la cual va a estar teniendo acceso, que en este caso es nuestra base tarea 1. Le damos a ejecutar el comando y acá verificamos que sí le estemos usando. Creamos un inicio de sesión o un login. Acá debemos de almacenar el nombre que va a tener cuando nos vayamos a conectar. Y acá una contraseña que debe de ser almacenada entre comillas simples. Ejecutamos y ya tenemos un inicio de sesión creado. Pero el inicio de sesión no está asignado a ningún usuario. Entonces acá creamos un usuario. Acá le asignamos un nombre al usuario que es sobre el cual nos vamos a estar refiriendo cuando le vayamos a asignar roles y poderes. Y aquí le asignamos un login al usuario. Dígase, podemos tener varios usuarios con el mismo login o, o el mismo login en varios usuarios. Y acá eliminamos el usuario. Buenas, mi nombre es Edwin Vázquez y estaré hablando brevemente sobre lo que es un rol, su asignación, creación y eliminación. En primer lugar, tomamos en cuenta que para la creación de un rol utilizamos el comando create, pasado por la palabra rol, que es otro comando, para asignar lo que conocemos como un rol. Luego de esto, asignamos el nombre con el cual diferenciaremos o identificaremos nuestro rol. Bien, posterior a esto, utilizamos un procedimiento almacenado de SQL que se llama add role member, o sea, añadir un rol a un miembro. En este caso, la sintaxis es utilizar el comando execute, el procedimiento almacenado, y posteriormente hacemos referencia al rol que queremos con los usuarios que tengamos después de la coma. Se puede asignar un rol a varios usuarios a la vez. Luego de esto está la sintaxis de eliminar un rol, que es bastante sencilla, simplemente cambiar el create por el drop y listo, sería todo. Saludos, mi nombre es Russell Bryan, yo le estaré hablando sobre la gestión de permisos. Ya uno de nuestros compañeros le habrá comentado sobre esto, y los permisos no son más que privilegios en una base de datos. Estos definen qué actividad puede realizar un usuario. Sabiendo esto, le voy a mostrar un ejemplo de cómo crear
ciertos permisos a un usuario, ya sea en una tabla o a un rol. Acá en el primer ejemplo podemos ver que le estamos dando a nuestro usuario, en este caso U1, el permiso de seleccionar, poder insertar y poder crear un update y eliminar, ya sea alguna base, alguna tabla o algún registro. Lo mismo sería para el rol, y aquí vemos que le damos el permiso al rol de seleccionar, insertar y añadir en la tabla crédito. Y por último, aquí sería para poder revocar los permisos que tendría nuestro rol ya creado, en este caso el rol 1. Y nada, aquí ha sido todo. Muchas gracias por haber visto el video y esto es todo por nuestro grupo.